Claro, nosotros le vendemos el libro, le vendemos los tops, ellos le dan un cambio, los mezclan, los ordenan, le dan diseño y los sacan al mercado. Los mayores, yo encontraba en París un producto chino, una casaquita con $1.500 de alpaca, producida made in China, en nuestra realidad. Y esos son los temas que ustedes pueden cambiar si es que entienden a dónde quieren ir y qué es lo que tienen que hacer. Siguiente. Acá es un tema importante entender. Inteligencia comercial, suena así, ¿no? Inteligencia, esas cosas, es por el estilo, porque tienes que ser muy cauto a la hora de hacer tus cosas. Siguiente. ¿Cómo le pueden vender a los chinos? Este es un tema súper importante porque no todo el mundo piensa igual. Acuérdense que todo esto es un chip. Cada cultura tiene un proceso, un chip diferente. Tú no puedes pretender que la gente procese información de la misma manera como tú la trabajas o crees que está bien. Tus principios, tus criterios, tu ética, tu política en cada país, inclusive en Latinoamérica, es diferente. Yo era gerente general de una empresa inglesa, basados nosotros en Londres, y la política que hacían para Latinoamérica era todo igual. Andárles a todos lo mismo, un mismo proceso para todos. Entonces, cuando les empecé a explicarle que no es lo mismo negociar con un chileno que con un argentino, o con un argentino que un brasilero, o un centroamericano, se demoraron un año en entenderme, porque mandaban a su gringo, pensaba que todo era igual y no les sabía nada. Entonces me dijeron, ya bueno, pues enséñanos cómo es tema cultural. Entonces, a mí me sorprendió mucho cuando yo estaba yendo a cerrar un negocio en Buenos Aires y me encuentro con un amigo en Ámsterdam y me dice, mira, Bernardo, ¿dónde quedas? No, que voy a cerrar con Argentina. Y este chico que había vivido en diferentes países me dijo una cosa muy dura y difícil de entender. ¿Vas a hacer negocios con ellos? Trátalos mal. Yo, un momentito, si yo quiero hacer negocios con ellos, ¿cómo los voy a tratar mal? Dice, mira, Bernardo, si quieres, me escuchas. Si no, tú sigues tu estrategia, simpático y todo. Dicho y hecho, debo reconocer que con las personas con las que tuve que trabajar en el gobierno en ese momento, ¿no? Mientras más frío, más parco y más duro de mis comentarios, más caso me hacía. Pasó 3 semanas y tomé otro negocio con una empresa pequeña. Y ahí sí fue diferente, donde dije, no, pues voy a ver si comparo. Y fui mucho más cordial, como usted dice, más pateo. Ya más buena gente, ¿no? Siguiendo de la onda y todo. A la siguiente ya me querían levantar el peso con los precios, con la calidad. Entonces, son temas culturales que no siempre funcionan, pero es una experiencia personal que he tenido. ¿De acuerdo? Entonces, un producto final es de alta calidad. Precios altos. Enfóquense a donde ustedes pueden tener plata, no tengan tiempo. Eso de volumen, sí, pero ¿acaso tiene plata? Trabaja volúmenes si tienes un colchón financiero. Si nosotros estamos hablando de cosas muy chicas, valor agregado, analiza tus costos y de qué margen estás hablando. Tú no deberías empezar a producir nada hasta saber cuánto puedes ganar. Todo el mundo sale a vender, ¿a qué importa? Y hay un montón de costos hundidos. La típica, uno se vuelve independiente, el teléfono en tu casa, tu tía te ayuda, tu papá te financia, usas el cargo del tío, usas el micro, qué sé yo, pero cuando la cosa se formaliza, ¿a dónde cargas todos esos costos? La gente, hay un montón de costos que no lo sabe ordenar. Y crees que estás ganando plata, ¿qué te ganas? El tema de marcas y productos, resulta que un chino más vivo lo que hizo fue usó la maca y la inscribió. De repente la maca tenía su propia marca en China registrado. Entonces tuvieron que hacer todo un proceso, todo un tema que duró 2 o 3 años para quitarle un poco ese derecho que los chinos de una manera muy sencilla, con un par de aplicaciones legales, obtuvieron. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Productos intermedios, aprovechar la disponibilidad de los recursos naturales del Perú, como les digo. Estamos en un continente diferente y tenemos condiciones que muchos otros países no tienen, que hay que saber entender. Hábitos de consumo. El 40% de sus ingresos lo gastan en alimentos. Miren qué interesante. Aumento de los chinos viajan al exterior. Me dicen 40 millones, o sea, como el Perú, en estos momentos viajan al exterior. Un Perú de los chinos viajan al exterior una vez al año, por lo menos. Estamos hablando de millonarios de unos 300 millones de millonarios.
Para ser millonario hay que tener miles de millones, así se benefician. Un tema que es interesante y es lo que yo siempre apunto es, hay que apuntar a los alimentos nicho, orgánicos, frescos, naturales. Son 34 kilos de fruta, vamos a ver ahora. Hay que estudiar nuevamente el perfil del consumidor. La adquisición de los productos se hace en los supermercados. Eso es relativo. Recién la penetración que está ingresando, porque aquí es un montón de pequeñas tiendecitas, así como nosotros decimos en China de Esquina, que recién ya con Metro, con San Isabel, con Coque, hemos cambiado un poco nuestros hábitos de consumo. Algo similar está funcionando allá. Pero nosotros solo podríamos entrar al supermercado. La venta minorista de productos de consumo aumentaron 15% el primer trimestre del año pasado. Lo que pasa es que la data en China es bien compleja. Hay que sacar dividirlo entre 2 y sacar la raíz cuadrada. Entonces, esos temas, cuando ustedes estén viendo estadísticas, hay que ser cuidadosos cómo manejamos eso. Nosotros tenemos muchos problemas porque tomamos decisiones en base, en muchos casos, a información errada. Bueno, las licencias de importación, ellos son muy flexibles y eso es un tema muy interesante. Hay que entender las reglas de juego que tienen en ese mercado. Siempre. Nichos y tendencias. Los productos orgánicos, nuevamente los nutracéuticos. Y miren qué interesante, las mujeres son muy preocupadas por la belleza y el cuidado de la piel, que es algo muy interesante. Hay mucho dinero, hay un grupo de gente que tiene mucha plata y me explican que en las principales tiendas en Shanghai no tienen nada que envidiarle ni a Nueva York, ni a París, ni a Londres, porque están todititos los superproductos. No es nuestro caso, pero es el perfil del consumidor. Pero, como les digo, hay muchos expatriados que viven en China, todo el mundo produce en China, entonces mandan a todos sus gerentes, ellos tienen hábitos de consumo, es un nicho de mercado que hay que apuntar. Y muchos chinos que salen al exterior regresan a trabajar a su país. En mi universidad, cuando yo estudiaba afuera, tenía por lo menos un 15% de estudiantes eran de la China. Y todos tenían que regresar. Entonces, la estrategia es muy interesante, los han preparado y han regresado al país. Pero vienen con unas costumbres, ustedes quieren comer otras cosas. Y eso es un tema que hay que entender. El tema de las mujeres es mucho más crítico. Resulta de que es más, bien visto de que tengas 5 hombres, tienes un solo hijo. Y el tema es que yo salía con un grupo de amigos y uno de ellos era una chica de Shanghai y me explicaba que era hija única, ¿no? Y que la gran desilusión de su papá fue cuando ella nació, era mujer. Entonces, para ser ella buena gente con su papá, estudió ingeniería mecánica para que el papá esté contento. O sea, la profesión que el hijo hubiera querido que su hijo siga. Esos son temas muy difíciles de entender. Yo siempre cuento el caso siguiente. Imagínense, la generación de chinos que se viene es compleja. ¿Por qué? Tú tienes hijo único, tienes a tu papá y a tu mamá, ¿de acuerdo? Que van a velar por el hijito. Pero tú tienes del papá tus abuelos, mamá, papá. Y de la mamá, mamá, papá. ¿Qué quiero decir con eso? Son 6 personas que están pendientes de este bebito. Engreídos totales. Y le van a invertir todo porque este bebito crezca, salga, estudie y van a invertir muchísimo. Yo tengo una amiga que es peruana, que se fue a vivir a China, que es de descendencia china, y me comentaba un poco lo difícil, sabía el idioma, pero seguía siendo extranjera. Después de un buen tiempo, logró ser aceptada. Ya les invitaba a los cumpleaños, a las fiestas. Y me dice, Bernardo, son niños. Por ejemplo, ella tiene más o menos unos 35, 38 años debe tener. Y la persona con la cual ella estaba, digamos, interactuando, que está en el grupo, me cuenta de que en plena fiesta, a los 35 años, apagan las luces, terminan de comer, arriman los muebles, ponen la alfombra y ¿qué cosa se ponen a jugar? A la botella borracha. A los 35, 38 años, 40 años. Lo que hemos hecho nosotros, algunos de nosotros, cuando éramos más jóvenes. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Miren estos detalles, ¿de acuerdo? Los productos marinos, hortalizas y frutas, eso es interesante. Ellos pueden producir lo que quieren, pero acá hay un tema que es importante, que es la radiación solar, que es algo que nadie toca en el país. La fotosíntesis. Solo les quiero decir que estamos en una posición geográfica que prácticamente es un invernadero natural, donde podemos tener
calidad de productos que en muchos países no se pueden lograr. Bueno, y lo interesante que es esta clase media, que Go West significa que el interior del país lo tiene desarrollado. ¿De acuerdo? Sí. El uso de maderas en construcción, que es importante para nosotros, el papel que tiene que jugar el comercio mundial, cuenta con los puertos más grandes. Es impresionante lo que Shanghai y sus puertos. Entonces, si Singapur es grande, Shanghai es inmenso. Y las cantidades de grúas, siempre me río, pero cuando vamos a nuestros puertos, vemos ahora, tenemos dos grúas pórtico. Ellos para desembarcar un buque tienen 9 o 10 por